¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este espacio que nos ha abierto acá Ilandina y la Impertienda para dar una capacitación sobre nuestros sistemas. Hoy especialmente vamos a hablar sobre los procesos de instalación de las membranas asfálticas y como decía Carlos, si nos alcanza el tiempo, es bastante el tema que vamos a ver, pues tratamos de cubrir un poquito de la parte de los sistemas acrílicos que estamos manejando. Pues, recientemente reincorporamos, ya Eddie lo ha manejado mucho tiempo, después había dejado de, de comercializar este tipo de productos, pero nuevamente se ha entrado a la línea de impermeabilizantes asfálticos. Como les decía, mi nombre es Javier Serrano, trabajo en el departamento técnico de mantos andinos, tengo pues más de 20 años de experiencia en el tema de impermeabilización y la idea, como les decía, es poder hablar hoy sobre la instalación de los mantos asfálticos. Nosotros tenemos varias conferencias, una de los tipos de productos, eh, la escogencia, cómo se especifica, pero una muy importante que es la que vamos a ver hoy es cómo se instalan o cuáles son las claves del proceso de instalación de membranas asfálticas, porque realmente es un tema importantísimo dentro de toda la impermeabilización en edificaciones, ¿no? Eh, Hay muchas alternativas de productos acá en la Impertienda, manejan una serie diversa de soluciones de impermeabilización y como yo siempre digo, todos los productos están bien diseñados, las fábricas los diseñamos y los especificamos para que funcionen correctamente, pero hay varios factores importantes. Escoger el producto adecuado, la especificación correcta para el tipo de requerimiento que tenemos. Súper, y en mantos asfálticos es muy delicado, tal vez en todos, pero en mantos asfálticos es muy delicado el tema de instalación y otro es el tema de mantenimiento, ¿no? Entonces esos tres factores, calidad del producto, especificación y correcto instalación y el mantenimiento, pues son las claves para que nuestras impermeabilizaciones tengan un funcionamiento adecuado como esperamos, ¿no? Entonces, eh, como fabricantes procuramos la mejor calidad, pero eso debe ir acompañado de una correcta instalación y un buen mantenimiento para que nos funcione como todos esperamos. Entonces, la idea es que podamos tener una charla que sea interactiva. Yo creo que la mayoría de ustedes, si están en este gremio de la construcción y de pronto en el negocio de la impermeabilización, pues tienen nociones de cómo se hacen las cosas. Pero la idea es que podamos, pues, a través de la charla, resolver inquietudes o de pronto interrogantes o dudas que ustedes puedan tener sobre los procesos de instalación, sobre los mantos, sobre el mantenimiento, sobre las posibles fallas. Incluso al final de la capacitación vamos a tener un pequeño apartado de los errores más comunes que se cometen en impermeabilización con mantos asfálticos al momento de la instalación. Entonces, un poquito de EDIL rápidamente. EDIL es una empresa que lleva ya este año 55 años de presencia en el mercado, una empresa que comenzó en Venezuela con un inmigrante italiano que fundó la compañía, la primera planta de mantos asfálticos en la región. EDIL después vino a Colombia, también acá implementó la primera planta de mantos asfálticos en el país, que queda en Bucaramanga. Después, por temas diversos, esta planta de deal en Colombia fue comprada por Fiberglass, que hoy en día todavía sigue manejando esta planta que queda en Bucaramanga. Ese negocio lo vendió Edil a Fiberglass en el 89. Y después Edil siguió funcionando con distribuidores que comercializaban sus mantos que se importaban desde la fábrica de Venezuela, que es muy grande y hoy en día sigue funcionando. Uno de los grandes distribuidores que tuve Edil durante esa transición fue Edil Andina, por eso digamos que Edil Andina está tan presente y tan relacionado con la marca Edil, con su fuerte presencia en el mercado del occidente, con su sede en Cali y esta sede acá del centro en Bogotá, que comercializa nuestros productos y tiene pues esa relación intrínseca con la marca Edil. Hace ya 10 años, en el 2013, Edil nuevamente colocó o implementó una nueva planta de producción acá en el país. Es una planta nueva con tecnología de punta en fabricación de mantos asfálticos de membranas. Es considerada la planta más moderna de Latinoamérica y no es difícil que sea así porque realmente, buenos días, adelante. Como ustedes saben, el negocio de la impermeabilización asfáltica es un negocio muy maduro, ¿no? Lleva ya muchos años, entonces no es tan común que se implementen fábricas de mantos asfálticos en los años recientes, pero por la coyuntura de Venezuela y de la región, pues EIL decidió invertir en Colombia, volver a poner una planta de producción y implementó esta planta que se llama Mantos Andinos. Por eso, digamos que la presentación ha sido de la empresa Mantos Andinos, que es la fábrica de EDIL acá
en Colombia, que como les decía, tiene una planta de producción muy moderna, tenemos las puertas abiertas, hacemos con alguna frecuencia capacitaciones allá en planta, del proceso de instalación con más extensión en la parte práctica. Entonces seguramente les estarán llegando pronto invitación a este tipo de capacitaciones que hacemos. Y aprovecho acá este espacio para los que están acá presentes y también los que nos acompañan de manera virtual, anunciarles que vamos a abrir un siguiente ciclo de un curso virtual de impermeabilización que desarrollamos en el tiempo de pandemia y pusimos a disposición de pues, todos nuestros clientes y nuestros distribuidores. Cuando terminamos el periodo de pandemia arrancamos con este curso virtual de impermeabilización. Entonces es un curso muy interesante que se hace completamente en línea, abarca todos los temas, de pronto vamos a condensado, pero el curso es muy extenso, tiene videos interactivos, tiene 9 módulos en donde tratamos desde el tema de cómo se fabrica un manto, sus componentes, cuáles son los refuerzos, todas las características que uno debe tener en cuenta y debe saber para conocer y entender la impermeabilización asfáltica, hasta los procesos de instalación, mantenimiento, fallas en el producto, fallas en la instalación y otros módulos complementarios para impermeabilizadores, para contratistas, de contratación, de tema de asesoría legal, de incluso mercadeo, publicidad, todo esto está incluido en este curso, trabajo en alturas, para que al final de la charla con Karen, mi compañera, se puedan inscribir o les enviamos el link del curso que dura al aire un mes. Entonces comienza ahora el nuevo ciclo, es del 1 de junio al 1 de julio. Entonces está 4 semanas el curso montado en línea para que ustedes puedan entrar y uno pues como cualquier curso en línea, pues maneja su tiempo, se inscribe, crea como una cuenta y va avanzando los módulos, tiene muchos videos, es muy interactivo, entonces los invito a que si desean ampliar sus conocimientos en impermeabilización asfáltica, vengan a Karen o ya después a través de Impertienda pidan el link. Pues no sé, Karen, cómo lo manejamos. Al final de pronto podemos poner acá el link de descripción para que ustedes lo copien o a los asistentes de la charla también. Yo creo que a través de Impertienda les podemos hacer llegar ese link de invitación o al final de la charla con Karen Zamudio, que está acá, que es nuestra coordinadora de mercadeo, pueden hacer la inscripción para que estén en ese curso que, como les decía, dura un mes y al final pues uno puede descargar su certificado y es un curso, la verdad, muy completo que trata todos esos temas de impermeabilización asfáltica. Edil es una empresa pues, que produce soluciones de impermeabilización y tratamiento de cubiertas, principalmente reconocida por los mantos asfálticos, pero también tenemos una serie de materiales complementarios, eh, pintura bituminosa, emulsiones asfálticas, sellantes asfálticos, teja chingle, incluso el portafolio que estamos recientemente reincorporando, que son los impermeabilizantes acrílicos. Entonces, como les decía, voy a tratar este tema de la instalación de los mantos asfálticos y ver pues cómo se surte todo el proceso de aplicación de las membranas asfálticas para que revisemos cada cosa y como les decía, si tienen alguna pregunta, alguna duda, normalmente salen cosas y es muy bueno porque las personas que están más involucradas en este proceso de instalación pues siempre tienen algunos comentarios, algunas inquietudes o temas de que yo he visto que se hace así, cómo se hace mejor y eso enriquece a toda la audiencia. Entonces sigamos por favor. Vamos a pasar muy rápido este tema. En estas charlas de aplicación de mantos siempre insistimos en la seguridad, ¿no? Digamos que el trabajo de impermeabilización asfáltica siempre conlleva unos riesgos asociados a la labor de construcción y sobre todo que normalmente se hace en alturas, en cubiertas, en lugares de difícil acceso. Entonces, tenemos varias cosas que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer un trabajo de impermeabilización para que pues, no solo nos quede bien, sino mantengamos nuestra seguridad. Y es que se hacen alturas, eso implica pues el riesgo asociado, es importante que seamos muy conscientes, siempre insistimos que pues, como en todos los trabajos que llevan riesgo, que lo más importante es más que el trabajo, más que dije, más que el contrato, más que la utilidad, más que lo que sea, es que nosotros podamos salir en las mismas condiciones de salud en las que entramos al trabajo y eso pues es el autocuidado y uno ve frecuentemente en estas obras a veces muchos excesos de confianza que son los que llevan finalmente accidentes, ¿no? Y creo que todos hemos oído alguna historia de alguien que se cayó de una cubierta, que le pasó, que se pasó alguna cosa y creemos que nunca nos va a pasar, pero siempre la invitación es a tener el cuidado. Y otro, pues trabajamos en caliente, ¿no? Los mantos asfálticos se instalan principalmente con calor, con temperatura, soplete y llama, y esto también implica un riesgo por ese trabajo. Entonces, pues
hacemos y inclusive tenemos los riesgos biomecánicos, ¿no? Un rollo de manto asfáltico pesa entre 35 y 45 kilogramos. También es importante saber cómo levantarlo y cómo hacer la fuerza y realmente tener presentes todas estas medidas de autocuidado. Vamos a pasar acá adelante. Acá a veces insisto un poquito en todas las medidas de prevención y protección que están reguladas y suficientemente extendidas en su divulgación en las normativas colombianas, en las leyes, como la ley de trabajo en alturas. Entonces, pues simplemente la invitación es a que pongamos mucho cuidado y nunca descuidemos esta parte que, insistimos, vamos a hablar de lo que sea acá, pero lo más importante es la seguridad. Sigamos, por favor. Bueno, adelante. Importante acá, como decía, todo no tener exceso de confianza, no creer que nunca nos va a pasar. Eh, y otra cosa muy importante, sobre todo los que son contratistas, ya aplicadores, es si uno cumple todas las normas, si uno eh, tiene el cuidado, digamos que hace su trabajo de una manera profesional, pues va a transmitir esa misma imagen, ¿no? Porque yo que visito tantas obras y a veces uno ve incluso empresas grandes, reconocidas, y va y ve los empleados con una camiseta, con tenis, con un jean roto, o sea, realmente importante dar una buena presentación, ¿no? Uno se va a una cubierta y ve que están las cosas organizadas, que no está todo regado, que los mantos están aquí bien dispuestos, protegidos, ve los elementos limpios, ve las personas con un uniforme, de pronto con el logo de la marca, con un casco, con la cachucha, lo que aplique, las botas de seguridad si es necesario, pues uno se lleva una imagen y dice, están haciendo el trabajo de una manera profesional, pero si ve un desorden o no importa que no sea un aplicador unipersonal y tenga un contrato pequeñito, siempre dé una imagen profesional y esto también es algo en lo que insistimos, ¿no? En que sean no solo cuidadosos con su seguridad, sino también con toda la imagen que dan y cómo hacen su trabajo de una mejor manera. Eh, bueno, sigamos ya adelante. Entonces, en los procesos de impermeabilización asfáltica, pues tenemos, eh, digamos que 5 procesos que debemos ir surtiendo para que todo el, la obra o el proceso sea exitoso. Entonces, importantísimo, y vamos a verlo, el alistamiento de la superficie. Esto es clave porque si no tenemos una buena superficie, la impermeabilización al final es difícil que quede bien, ¿no? A veces, y es muy importante, vamos a ver algunos, digamos, algunos requerimientos que debe tener la superficie, pero siempre es clave que ustedes sean exigentes en cuanto a las superficies o los lugares que les entregan para ser impermeabilizados, ¿no? Muchas veces las superficies no tienen las características que deben tener para que la impermeabilización quede bien hecha y digamos que de pronto por hacer un trabajo, por ganar un contrato, uno puede aceptar cosas que no están realmente bien hechas o para las cuales no han destinado el presupuesto adecuado y hacer el trabajo de impermeabilización sobre una superficie que no cumple todas las condiciones requeridas. Esto finalmente redunda en que va a haber problemas o va a haber fallas en la impermeabilización. Y lo que yo siempre les digo, cuando hay una falla, eh, normalmente el que mandó a hacer la impermeabilización no va a decir, uy, sí, es que realmente yo reconozco que esa placa no estaba completamente seca, yo reconozco que las pendientes no estaban bien, o los sifones no estaban bien tratados, sino va a decir, venga, hay goteras y por favor el contratista de impermeabilización venga y mire a ver cómo me soluciona porque pues yo contraté la impermeabilización y hay muchas cosas que vamos a ver que por más de que la impermeabilización quede perfectamente instalada, si la superficie no tiene las condiciones mínimas que debe tener, pues va a haber fallas a mediano o largo plazo. La aplicación del imprimante, vamos a ver, pues que es digamos, un tema clave que nos garantiza una buena superficie. La instalación del manto, aquí vamos a ver varias cosas también importantes que debemos tener en cuenta. Protección o acabado, otra cosa clave dentro de la impermeabilización, como nuestras membranas o todos nuestros impermeabilizantes deben tener unas condiciones que les permita, sobre todo los que están a la intemperie, pues resistir el paso del tiempo. Y el cuidado y mantenimiento, que como les decía es una cosa súper importante también dentro de la impermeabilización, porque digamos que lo convencional es que instalemos la impermeabilización y hasta ahí llega nuestro trabajo y la parte de mantenimiento se suele olvidar o no se le suele dar la importancia suficiente y esto normalmente se nota en que
los trabajos de impermeabilización se disparan cuando viene la época de invierno, ¿no? Ahorita que tuvimos este verano tan duro, realmente creo que en todos los que estamos en el negocio de la impermeabilización es una época como de vacas flacas porque no hay tanto requerimiento, pero empieza a llover y todo el mundo empieza a requerir impermeabilizaciones. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer las goteras. Entonces, en la época que se debería hacer los mantenimientos, que es en las épocas de verano, pues la gente no lo hace porque pues realmente no se da cuenta que lo necesita y no tiene esa cultura de estar programándolo. Pero cuando llega el invierno, ahí sí se dispara el trabajo, se dispara la venta de materiales, ya no hay suficientes contratistas para suplir todo porque la gente se da cuenta. Entonces esto, como les decía, refleja una cultura muy correctiva y no preventiva. Además, la mejor época para hacer los mantenimientos es el verano. Entonces, inclusive hace poco tuvimos una charla en Instagram, un live, en que hablábamos de cómo hacer para generar ingresos en estas épocas de verano y les recomendábamos a los aplicadores, vengan, tenga una base de datos, sepa qué horas hizo y cómo puede lograr programar unos mantenimientos para que cuando no hay trabajo, pues llame a todos sus clientes de la base de datos y programe los mantenimientos y es mejor para todos poder hacerlo en esos momentos.